¡Aupa ahí! Soy Kaeltrom y como podéis ver, y como ya prometí, empezamos nueva serie que es Alan Wake's American Nightmare. Pero bueno, ya la última vez comenté que creía que esto era la secuela del Alan Wake y por lo que está leyendo, digamos que es una especie de secuela, pero que no es una secuela propiamente dicha, ¿vale? Que debería haber un Alan Wake 2, pero por lo visto Remedy todavía no lo ha hecho. Pero bueno, se ve que se pusieron con el Quantum Break y no lo hicieron todavía y tal, pero bueno, ya esperemos, seguimos esperando los fans que hagan una pronto. De momento vamos a jugar a este, que la verdad es que por lo que recuerdo no lo jugué mucho, pero estaba bastante bien. Pero bueno, vamos allá. A ver, empezamos una nueva historia. Dificultad normal. Si no, en pesadilla creo que me la van a liar muy parda. Eager to imagine tonight's episode. The line between fact and fiction becomes hopelessly blurred, and nowhere as vividly as in Night Springs. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Uf, bueno, ya podéis ver que el juego empieza intenso. ¿Vale? Esto, bueno, como siempre los controles, un mini tutorial. El mapa está mejorado, la vida está más clara ahora la que tenemos. Como es obvio, tenemos que llevar la linterna. Pero bueno, vamos a ver. Ah, vale, será por aquí, asumo. Porque tirarme al agua tan oscura no pinta bien. Y como es de esperar ya, el juego empieza... Ah, no, vale, no empiezan atacándonos. Simplemente van a bloquearnos el camino. Creo. Pero bueno. Recordad, si habéis visto el... Vale. Por eso, si habéis visto el último vídeo de lo que es Alan Wake, recordaréis parte del vídeo que hemos visto hace un momento, en el que se presentaba el señor Chirridos. Aquí está la pistola, como no. No, esta es mejor que la otra, creo, no es un revólver. Más moderno. Y como es de esperar, aparecen los poseídos por la sombra. Pero bueno, ya sabemos hacer con ellos, así que... Sí, lo mismo que la otra vez, pero con más detalle, porque la verdad es que el nivel de detalle en este juego, la verdad es que, no sé a vosotros, pero a mí me gusta, oye. Está muy bien detallado. Eso hay que reconocerlo. Pero bueno, nos han abierto el camino, así que salgamos del cañón. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Vale. Asumiremos que eso significa que, al igual que en el anterior, las páginas del manuscrito están repartidas por los escenarios. Un segundito. Ya está, sigamos.
Bueno, como iba diciendo, imagino The que... lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Eso, me imagino que las páginas del manuscrito estarán por aquí. No lo sé. Igual como estas ya las cogí la última vez, no me las dan. Bueno, quién sabe. A ver. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Bueno, pues si el flujo es constante, será mejor que corra en lugar de atacarles. Por el hecho de que no me van a parar de salir, con lo cual, ¿de qué sirve seguir corriendo? Hay ocasiones en las que es mejor huir. Las zonas con iluminación brillante puede ser un lugar seguro. Sí, lo que venía diciendo, vamos, que si viene un número infinito de enemigos... Uy. Ah, vale. Vale, escape era para... Por alguna razón ponen escape y no esto, pero bueno. Eso. Si hay demasiados, te sale más a cuenta a veces salir corriendo que enfrentarte a ellos. Básicamente. Oh, mira, se viene a venir por aquí. It's a little sad how many problems you can solve with buckshot. Sí, la verdad es que sí, hay que reconocerlo. Oh. Ah, vale. Simplemente es que se debilitan con la luz, como siempre. Pero ahora no nos interesa eso. Ahora nos interesa venir aquí. Lugar seguro formado una... Sí, lo de siempre. Si estás en una luz brillante, te curas y la oscuridad se va. Bueno, no. Ah, no, que se ha quemado la luz. Vale. Desbloquea cojones de armas encontrando páginas del manuscrito. Vale, a ver qué tenemos aquí. Oh, un subfusil. Ahí la hostia. Oh. Vale, en este caso tenía 3 páginas del manuscrito. Asumo que por... Como digo, por otras partidas. Pero joder, que menudo cambio, ¿no? De la pistola al subfusil. O sea, estaba acostumbrado. Perdón. Vale, coge todas las balas a la vez. Esto es una buena mejora. Pero como decía, estaba acostumbrado a las pistolas y a las escopetas y todo ese tipo de cosas. Pero joder, el subfusil, tela, ¿eh? Oh, mira, antes de saludar vamos a ver la tele un rato. A ver qué nos cuentan. Mierda. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. So quiet. Vale. Se hace de llamar... Sí, dice que es el lado oscuro de Alan. Me parece más bien el lado... Bueno, igual realmente el lado oscuro de Alan básicamente es el lado hijo puta de Alan. Pero bueno, vamos a ver qué hay en el garaje.
Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Vale. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. Claro. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras. But I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal Hey. detox suppositories. No. Yeah, I'm good. I'm good. Lo de los cristalitos ya mal, pero ya los supositorios es como... no, gracias. No, o sea... No. Oh, vaya. Subfusil... No, no me interesa. El subfusil lo he The desbloqueado champion por... of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Ok. Bueno, vamos a encender la radio. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me just come around and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old?
1978 in the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? They went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old God single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Sí, eso es cierto. Barry se libró del marrón porque tela la que esto... Oh, mira, más balas. ¿Será que se rellena, supongo? Sí, yo diría que esto se ha rellenado, básicamente. Está bien. Eso. Claro, Alan se quedó atrapado. Evidentemente, Barry fue capaz de salir. Y oye, Barry se ha buscado la vida para seguir adelante, evidentemente. A ver... Vale. Una interrogación que parpadeas, manuscrito. Bien. De momento vamos a buscar los objetos. Como este. ¡Epa! Joder. Tío. That's one thing down. Bueno, tenemos una de las cosas. Probablemente haga de este vídeo, bueno, si lo he hecho, ya lo habréis visto, un vídeo algo más largo, por aquello de que no haya sido todo hablar, texto y tal. Y por lo menos que veáis la diferencia de este juego con respecto a los otros, que es esto. Lo de ir encontrando los objetos para reescribir la realidad. Porque, evidentemente, y como todo esto se basa en los escritos de Alan, es literalmente reescribir la realidad. Vale, el objeto que busco creo que está ahí. Tengo que ir por el otro lado. Ahora me volverán a aparecer enemigos, evidentemente. Vale, hasta luego. Cojo la batería. Y por aquí hay una página, he visto. Sí, aquí. Una página que parece que la última vez no la cogí. Aquí está. ¿La vemos? La vemos. Vamos a ver. El divisor. Mola mucho, por cierto, la manera en que salen ahora las páginas. Vale, sigamos. Interesante, ¿verdad? Bien, pues vamos a seguir. No creo que en este juego encuentre todas las páginas, porque como esto, como podéis ver, no es una progresión tan lineal, probablemente me salte algunas páginas. Oh, vaya, esto está cerrado. Como es una progresión tan lineal, probablemente me salte algunas páginas que básicamente están desperdigadas por ahí, de una manera rara. Vale, tengo que entrar... Ah, igual por esta puerta de aquí puedo ir. Vamos a ver si esta está abierta. Tampoco. Entonces, ¿cómo leches entro ahí? Hola. Ah, mira, por aquí puedo entrar. Epa, qué susto me ha pegado el hijo puta. Oh. Vale, pensaba que no podía tirar TRs todavía, pero sí. Estos enemigos, por lo visto, bueno, ya lo habéis visto, si les da la luz, se multiplican. Un tipo nuevo de enemigo, más mamón que el de antes. Pero bueno. A ver qué tenemos por aquí. Balas. Oh, sí. Cambiemos de arma. Y cojamos... No sé qué era esto, pero bueno. Ah, un CD parece.
cómo no. Bueno, pues vamos a ver si recargo la batería. Y si veo que la cosa... me he dado la vuelta por donde no era. Y si veo que la cosa nos alarga mucho más, os voy a enseñar cómo Alan reescribe la realidad. Si no, pues lo dejaremos para el siguiente. Bueno, por ahora, vale, tenemos un montón de balas para el subfusil. Volvamos donde Emma para que nos eche un cable con la batería. Espero que no nos diga que la va a recargar. Bueno, no creo. Está trabajando en un taller. No creo que le dé por decir: oh, sí, puedo ver el aura de la batería. Recarguémosla con estas piedras de energía zen. Pero bueno, Alan se sigue cansando como siempre. Aunque su estilo de ropa ahora me gusta mucho más. Es más, también estando en Arizona es normal que lleve ropa más ligera. Pero aparte, mucho mejor así que con sus pintas de profesor aburrido. A ver, vale. No, aquí no veo nada, me voy a percibir algo. Oh, ya está, qué rapidez. Oh, sí, vale, eso suena mucho más cuerdo. Sí, sí, ya lo sé. Ya tengo toda la munición que necesito. Porque es evidente... Oh, ¿podré usar el teléfono? Ring, 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 ring. Nah, eso tampoco funciona. Claro, no tengo monedas de aquí, supongo. Pero bueno, imagino que mientras reescribo la realidad tendré que defenderme. Porque si estaban hasta ahora saliendo de aquí los enemigos, seguirán saliendo, digo yo. Vale. Esquivas cinemáticas, como siempre. Ah, vale, primero tengo que eliminar a los enemigos para poder... A ver, ¿qué os tengo dicho? Leches. Pues eso. Vale, pues como decía, habrá que eliminarlos antes de reescribir la realidad. Pero bueno, vamos a ver si llego al pozo sin mucho problema. Aquí tenemos balas que creo que no me van a hacer falta ahora. Vale, aquí aparecen los que se dividen. Oh, vaya. Ah, bueno, puedo acabar con ellos, sí, como pensaba. Lo que pasa es que si no los divido resisten más. Los muy capullos. Vale, la rueda estaba en su sitio, el petróleo fluía, la batería estaba conectada, las luces parpadeaban. Vale. O sea que básicamente, y con la ayuda del manuscrito hay que decir, vale, aquí el CD. Aquí la rueda, evidentemente. Y aquí la batería. Encendemos las luces. Y para acabar, a lo grande, iniciamos el flujo de petróleo. Vale. Y hacemos que caiga un meteorito que golpea el satélite.
Bueno, si aquí no veis nada, por cierto, será que, como siempre, por la música me han hecho saltar un aviso de copyright y habré tenido que quitar la música. Simplemente espero que no sea muy, muy soso. ¡Corre, Alan, corre! Venga, hasta luego. Venga, y ahora hay que huir de la destrucción, porque básicamente, esto como era de esperar, ha tenido que petar a lo bestia. Vale, no puedo ir por aquí sin más. Esto está ardiendo. ¿Por dónde puedo ir? Ah, por aquí creo. Sí, por aquí puedo ir. Bueno, pues hemos huido ya de la destrucción. Vamos a volver a la luz y dejémoslo aquí por hoy. Que yo creo que con esto ya habrá sido suficiente por un vídeo. Y aparte así me puedo curar. Pero bueno, yo creo que aquí básicamente lo podemos dejar. Es un buen punto para dejarlo aquí. Ya, bueno, sí, para parar aquí. Hemos hecho un vídeo más largo para empezar. Ya veis básicamente de qué va el American Nightmare. Es ir reescribiendo, por así decirlo, la realidad para acabar con los portales que va abriendo el señor Chirridos. Y ya veis que, como suele ser habitual en Alan, lo hace de manera espectacular. Pero bueno, el vídeo, como digo, acaba aquí, así que nada más por hoy. Como siempre, dadle una buena hostia like, es que ricasco, y nos vemos en el siguiente.